Lenguaje y literatura, octavo grado. Guía 4. La producción de un boletín y la elipsis verbal. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en el libro de texto, páginas 30 a la 35. Recuerda trabajar a lápiz. Página 30. Anticipación. Actividad número 1. Observa la siguiente imagen y resuelve a partir de la tarea en casa de la semana anterior. Literal A. Marca con una X la ilustración que más se relacione con el tema que investigaste. Literal B. Escribe el tema de medio ambiente o salud que investigaste. Por ejemplo, en mi caso, investigué sobre el reciclaje. Literal C. ¿Qué medios utilicé para investigar? Marco con una X. En mi caso, investigué por Internet. Literal D. Sistematizo las fuentes que utilicé al investigar. Por autor o autora, nombre del libro o sitio web donde se encuentra la información y las ideas principales obtenidas en cada fuente. Por ejemplo, el autor o autora de mi sitio web es BBVA. El nombre del sitio web se llama Economía Circular del Banco BBVA. Y las ideas principales que encontré en esa fuente fue la definición y la importancia del reciclaje. Literal E. ¿Cómo sé que la información investigada es confiable? Explico. En mi caso, porque lo recomendó un docente de ciencias. Literal F. ¿Qué criterios utilicé al investigar para seleccionar una fuente confiable? En mi caso, las referencias de otras páginas que encontré en el sitio asignado. Página 31. Construcción. Fuentes de información confiable. Actividad número 2. Leamos la información y resolvemos. Al desarrollar una investigación es necesario buscar información en diferentes fuentes. Por ejemplo, libros, periódicos, revistas, otras investigaciones o mediante el Internet. En la web se pueden encontrar una gran cantidad de información sobre diferentes temas en diversos sitios como páginas, blogs o incluso en redes sociales. Pero es muy importante saber localizar la información que se necesita y poderla clasificar en información de calidad, confiable y veraz. Para ello se deben establecer algunos parámetros en la investigación. Por ejemplo, ¿qué tema se investigará? ¿Cuál es el propósito u objetivo de la investigación? ¿Qué tipo de información se desea obtener? Una vez se han establecido los parámetros generales de la investigación, se procede a recopilar información sobre el tema específico que se ha definido. Criterios para la selección de fuentes de información. La pertinencia. Reconoceremos con P. Información en estrecha relación con el tema investigado. Cualidad. Identificamos con C. Tipo de contenido o de información que se busca. Bibliografía, estadística, histórica, cultural, narrativa, entre otras. Propósito del texto. Lo reconoceremos como PT, relacionado con el propósito de la investigación. Por ejemplo, informar, criticar, publicitar, argumentar o divulgar conocimientos. Calidad. Lo reconoceremos por K, donde están los autores o autoras que sean especialistas en el tema. Características. Lo reconoceremos con CR. En algunos materiales es posible revisar el editorial al que pertenecen, el tipo de lenguaje que utilizan y el país de donde provienen para determinar la seriedad de la publicación. Además de lo anterior, se pueden agregar los siguientes criterios para seleccionar fuentes en la web. Fiable, que utiliza fuentes y portales de valor reconocido.
como las universidades, bancos, etc. Garantizado que al consultar esas páginas web, que sea que tu docente las haya recomendado. Seriedad. Cuando se revisan los sitios web de universidades, instituciones culturales o científicas, museos, academias, bibliotecas y repositorios. Hay seriedad porque los representa una institución. Seguro, se verifica que la página, portal o blog no tenga o tenga muy pocos anuncios. Ahora, escribamos otros criterios que se deban tener en cuenta al momento de seleccionar fuentes de información. Por ejemplo, que contenga el autor, el logotipo del sitio y la fecha de publicación. Por ejemplo, en mi página web en la que yo investigué, encontramos el logotipo del sitio, la fecha de publicación y se habla sobre la temática que yo necesitaba buscar. Esta es la página de donde saqué la información. Página 32. La producción de un boletín informativo. Actividad número 3. Planifico la escritura de un boletín. Defino el tema de mi boletín. Literal A. Mi boletín trata sobre el reciclaje. Ese será el tema de mi boletín. Literal B. Explico cuál será la intención comunicativa de mi boletín. La intención comunicativa será crear conciencia sobre los beneficios de reciclar. Literal C. Defino qué tipo de información presentaré. Datos, estadísticas, cualidades, etc. Por ejemplo, voy a presentar la importancia y recomendaciones sobre el reciclaje. También un poco de estadística. Literal D. ¿Cuáles serán las ideas principales para desarrollar mi boletín? Primero, voy a dar la definición y la importancia de reciclar. En segundo lugar, voy a hablar sobre los beneficios y consejos para reciclar. Y por último, voy a dar recomendaciones para reciclar y también concientizar en la participación. Literal E. Amplío la investigación sobre el tema que he seleccionado en la biblioteca del centro escolar o utilizando mi computadora. Literal F. Clasifico las fuentes de información que he seleccionado a partir de los criterios estudiados y marco con una X cada criterio y determino si es fuente confiable o no confiable. En clase vamos a pedir que nuestros compañeros nos compartan los sitios que ellos han buscado para llenar esta tablita. Nombre del sitio web donde se encuentra la información. El criterio, si es confiable o no es confiable. Por ejemplo, el sitio web que yo busqué fue bbva.com. En los criterios tiene mucha pertinencia sobre mi tema y es un sitio confiable. Página 33. La elipsis verbal. Actividad número 4. Para que un texto posea fluidez, tanto en la redacción como en la lectura, es necesario que el mensaje posea coherencia interna, es decir, que unas ideas estén relacionadas con otras. Al lograr esta relación, algunos elementos de la oración se pueden suprimir, puesto que ya han sido mencionados anteriormente y no afectan la comprensión del mensaje. Por ejemplo, Carlos compra libros y Ana también. En esta oración se ha suprimido el verbo comprar. Ana compra libros, puesto que ya ha sido mencionado anteriormente y se sobreentiende en la oración. A esta acción de suprimir el verbo para dar fluidez al texto se le conoce como elipsis verbal, el cual es un recurso de redacción que sirve para dar coherencia al texto. Subrayamos lo más importante de esta información, que sería la definición de elipsis verbal, que es una acción de suprimir el verbo para dar fluidez al texto. Además, es un recurso de redacción que sirve para dar coherencia al texto. Suprimir es eliminar, fluidez es que sea más rápido
Y la coherencia, recuerda que es para que se comprenda la información. Literal A. Reescribimos las oraciones utilizando la elipsis verbal. Leemos cada oración y vamos a identificar el verbo que se ha repetido y lo vamos a suprimir aplicando la elipsis verbal. Observemos la primera oración. El carro azul es rápido, igual que el blanco es rápido. ¿Ya identificaste dónde se repite el verbo? Ahora, ¿cómo nos quedaría la oración? Aplicando la elipsis. El carro azul es rápido, igual que el blanco. Correcto. Siguiente oración. A mí me gustan los perros. También me gustan los gatos. ¿Ya identificaste el verbo que se repite? Aplicamos la elipsis. A mí me gustan los perros y también los gatos. Siguiente oración. Yo desayuno a las 7 a.m. y José desayuna a las 7:30. Apliquemos la elipsis. Yo desayuno a las 7 a.m. y José a las 7:30. Siguiente oración. Yo compré un helado, Daniela no compró un helado. Aplicando la elipsis. Yo compré un helado, Daniela no. Siguiente oración. Mi abuelo fue carpintero y mi padre fue mecánico. Aplicamos la elipsis. Mi abuelo fue carpintero y mi padre mecánico. Se evidencia cómo se pierde la fluidez tanto en la escritura como en la lectura al mencionar el mismo verbo en ambas oraciones, por lo que la elipsis verbal es un mecanismo cohesivo necesario al redactar textos. Literal B. Leamos el siguiente texto y lo vamos a reescribir utilizando la elipsis verbal. Puedes ir subrayando todos los verbos que se repiten para que al momento de redactarla los vayas omitiendo. Eran blancas las plumas de los pájaros y era blanca la piel de los animales. Azules son. Ahora, los que se bañaron en un lago donde no desemboca ningún río, azules son. Ahora, los que se bañaron en un lago donde ningún río nacía, rojos son. Los que se sumergieron en el lago de la sangre derramada por un niño de la tribu Kadiuwiu tienen el color de la tierra, tienen el color de los que se revolcaron en el barro, tienen el color de la ceniza, tienen el color de los que buscaron calor en los fogones apagados. Verdes son los que frotaron sus cuerpos en el follaje y blancos son los que se quedaron quietos. Eduardo Galeano. Adaptación. Bien, ya que tachaste todos los verbos que se repiten, vamos a redactar ahora aplicando la elipsis. Eran blancas las plumas de los pájaros y la piel de los animales. Azules son ahora los que se bañaron en un lago donde no desemboca ningún río. Ni nacía rojos, ni nacía. Rojos los que se sumergieron en el lago de sangre derramada por un niño de la tribu Kadiuwiu. Tienen el color de la tierra los que se revolcaron en el barro, y el de la ceniza los que buscaron calor en los fogones apagados. Verdes son los que frotaron sus cuerpos en el follaje, y blancos los que se quedaron quietos. Excelente. Continuamos. Página 34. Consolidación. Actividad número 5. Continúo con las etapas de escritura para redactar mi boletín. Textualización. Redacto mi boletín utilizando las ideas que plasmé en la etapa de planificación. Utilizo la elipsis verbal al redactar mi texto. Recuerda la estructura del boletín. Tienes que aplicarla en este. Veamos cómo quedó el boletín. Boletín informativo. Edición número 1. Reciclar es vida. 1 de marzo del 2025. Bienvenidos a un mundo más verde. Cada pequeño esfuerzo cuenta cuando se trata de proteger nuestro planeta. En esta edición exploraremos los beneficios del reciclaje, cómo comenzar y su impacto positivo en nuestro entorno.
Acompáñanos en esta misión. ¿Por qué es importante reciclar? El reciclaje no solo reduce la cantidad de basura en los vertederos, sino que también ahorra energía y recursos naturales. Transformar materiales usados en nuevos productos reduce la necesidad de extraer materias primas, lo que protege nuestro ecosistema. Un acto pequeño pero poderoso. Únete al cambio, participa en iniciativas locales de reciclaje o considera organizar tu propia campaña. Cuanto más nos unamos, mayor será el impacto positivo que generemos en el medio ambiente. Consejos para reciclar en casa. Separa tus residuos. Mantén contenedores designados para papel, plástico, vidrio y desechos orgánicos. Limpia antes de reciclar. Asegúrate de lavar los envases antes de depositarlos en el contenedor. Reduce y reutiliza. Opta por productos reutilizables y limita el uso de plástico de un solo uso. El impacto en cifras. Cada tonelada de papel reciclado ahorra 17 árboles. El reciclaje de aluminio consume un 95% menos de energía que producir aluminio nuevo. Reciclar vidrio puede ahorrar suficiente energía como para alimentar una bombilla durante 4 horas. Queremos escuchar tu voz. ¿Qué estás haciendo para reciclar? Comparte tus ideas y experiencias con nosotros para inspirar a otros. Juntos podemos marcar la diferencia. Luego de haber hecho tu boletín, revisa la ortografía y la redacción. Verifica que hayas utilizado la elixir verbal cuando corresponde y genera una versión de tu boletín en un formato digital. Eso es opcional, según las indicaciones de tu docente. Publicación. Muestra tu boletín a tu docente y comparte tu boletín con tus compañeros. Ahora vamos a hacer la evaluación de la actividad. Marca con una X donde corresponda. ¿Tu boletín posee la estructura correcta según el tipo de texto? Si tiene toda la estructura, lo has logrado. ¿Tu boletín evidencia ideas claras y coherentes en el desarrollo? Puede que esté en proceso. ¿Evidencia el uso de fuentes confiables de información? Si has puesto las fuentes, lo has logrado. Si no, está en proceso. ¿Presenta un uso correcto de la elipsis verbal? Puede estar en proceso. ¿Presenta una intención comunicativa clara? Puede ser que lo hayas logrado. Autoevaluación de unidad 1. Marca con una X según corresponda. Si lo has logrado o está en proceso. Aquí analizaremos todos los temas y los contenidos de la unidad número 1. 1. Reconoces y explicas el origen y características de la leyenda. Se supone que ya lograste ese tema. ¿Reconoces el efecto estético que produce el símbolo en los textos? Puede ser que aún te falte interpretar esa parte. Analiza mitos y leyendas mediante la lectura de textos. Hemos leído muchos textos. Investigas información en Internet estableciendo criterios para determinar la veracidad y confiabilidad de la información encontrada. Puede que aún esté en proceso. Redacta un boletín atendiendo sus elementos y características. Si ya mandaste tu tarea, pues ya lo has hecho. Identifica los elementos de la comunicación pragmática en diversas situaciones comunicativas. Puede ser que ese tema esté en proceso. Analizas la forma y el contenido de los boletines que lees. Eso lo has logrado. Analiza gramaticalmente oraciones simples, identificando el sujeto y el predicado en los textos. Puede ser que ese tema esté en proceso. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.